Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 9 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales, así que empezamos. Seguimos en la conversación que tienen Lynn y Mel. Pues recordamos que la conversación que tenían ellas era sobre la perspectiva del amor de Mel. Nunca he creído realmente en el amor. Ante mis ojos luce bastante idiota. Para mí es una idea muy inútil y permanecerá de esa forma. Todos los que se han involucrado conmigo lo entienden. Lynn está sorprendida, no dice mucho, solo mira a Mel. Pone sus manos detrás de ella y dice, entonces, ¿qué tal si apostamos? Mel se sorprende. Y Lynn le sigue diciendo, me quedan 2 años hasta que necesite el trasplante, incluso menos. Si dentro de esos 2 años puedo hacer que te enamores de mí, tendrás que aceptar ser la que me opere. ¿Es un trato? Mel sigue sorprendida y mira a Lynn impactada. Lynn solo sonríe, pero espera la respuesta de Mel. Mel le sonríe por un momento y le dice, ¿y qué ganaré yo? Y Lynn dice, estoy haciéndolo para probar un punto, doctora, no tienes que perder. ¿Qué dices? Mel sonríe y le dice, jaja, ¿jugaremos al héroe? No creo que te des cuenta a dónde te estás metiendo. Y en ese momento Mel se acerca, pues, muchísimo a Lynn, la toma de la cintura y le dice, déjame adivinar, ¿amor por sexo? Te lo advierto, juega con fuego y te vas a quemar. Y la mira de una forma, wow, como sexy. Y le sigue diciendo, pero vale, si realmente quieres que te tome, entonces jugaré tu jueguecito. Se aleja en ese momento y le dice, pero jugaremos con mis reglas. Sexo. Eso es todo y nada más. En ese momento las dos voltean porque escuchan como un ruido muy fuerte de un accidente. Y la gente alrededor dice, alguien que llame una ambulancia, ha ocurrido un accidente. Por favor, es mi esposo. Aún sigue atrapado allí, por favor, tienen que salvarlo. Y la gente alrededor dice, cálmese y retírese, señora. Mel se acerca y dice, disculpen, déjenme pasar. ¿Hay alguna víctima? Dice, no puedes acercarte. Soy una doctora y Mel le muestra como pues la identificación de que es doctora. Y le pregunta, ¿hay alguna herida? Estoy capacitada para brindar atención médica de urgencia. Y el muchacho de urgencias le dice como hay una gran posibilidad de que el carro explote, así que mejor mantenga su distancia. Los paramédicos están tratando de liberarlo de los restos en este momento. Mel se sorprende y dice, no, no lo muevan, no. ¡Pum! Pero hay mucha sangre y lastiman al paciente. Y ella dice, oh, no, maldición. Y entonces se acerca muy rápido al paciente y le dice, acuéstenlo. Oh, Dios mío, y tiene un corte súper grande. Las metrallas probablemente cortaron la arteria principal, necesitamos muchos paños. Lynn y mucha gente alrededor están mirando lo que está pasando. En ese momento, Mel saca su teléfono y llama. Es Mel. En este momento estoy atendiendo a una víctima de un grave accidente de tránsito. Un hombre, luce como si tuviera unos 30 y tantos años.
está en una condición crítica y está perdiendo mucha sangre y muy rápido. Necesito una ambulancia tan pronto como sea posible. Cuelga el teléfono y sigue dándole los primeros auxilios al señor que tuvo el accidente. Lynn está mirando súper fijo toda la situación y pues toda la gente alrededor, y en ese momento llega la ambulancia. Y dicen, está pasando la camilla, por favor salgan del camino. Y empiezan a subir el paciente. Y dice Mel, estoy informando a traumatología sobre la situación. Vamos al hospital Gran Royal. Está a tan solo unos 15 minutos máximo. Y el chico le dice, entendido. En ese momento Mel le dice, espera, esta chica va conmigo. Lynn, ¿la sangre te asusta? Y Lynn se pone roja y dice, no, pero lo dice muy nerviosa. Entonces Mel le dice, entonces súbete. Entonces los paramédicos dicen, estamos listos para arrancar, y la ambulancia efectivamente arranca. Y Mel y Lynn están en la ambulancia mientras Mel trata de parar la hemorragia. Lynn está mirando toda la situación, está sorprendida. Y Mel le dice, lamento todo esto. Lynn le dice, ¿qué? Y Mel le dice, lamento que nuestro pequeño paseo de hoy haya terminado un poco mal. Y también por arrastrarte conmigo. Y Mel no suelta al paciente, pues porque está deteniendo la hemorragia. Lynn le dice, jaja, bueno, ¿qué puedes hacer? Vine a pasar tiempo contigo. No, entonces Mel le dice, no pude simplemente abandonarte y hacer que regreses sola por tu cuenta. Te lo compensaré la próxima vez, ¿vale? Lynn se sorprende y sigue viendo a Mel. Y Mel le sigue diciendo, puede que sea un problema, pero no te preocupes, te llevaré a casa. No, y entonces en ese momento Lynn le dice como, no pienso que todo esto sea malo. De hecho, creo que esta tal vez es la mejor cita que he tenido. Mel se sorprende y la mira como wow. Y vemos ya el movimiento de la ambulancia, llegan al hospital. Y Mel sale súper rápido. Le dice, sus signos vitales están estables por ahora. Vamos directo a la sala de urgencias. Preparen una sala de cirugía, ahora. Y así termina el capítulo número 9 de Pulse. Vemos que Lynn y Mel siguen como en su cita, en su encuentro, conociendo la ciudad. Y Mel le sigue contando a Lynn pues lo que ella piensa sobre el amor, que realmente es algo muy... que no tiene sentido, que realmente no vale la pena y que es una tontería. Y Lynn le dice, bueno, ok, quiero probarte algo y vamos a apostar algo. Si yo en 2 años que en teoría tengo para que me hagan el trasplante, incluso menos tiempo, si yo logro en ese tiempo que tú te enamores de mí, tú me tienes que hacer la cirugía. Mel queda súper sorprendida y le dice como, bueno, ¿yo qué gano de eso? Y Lynn le dice como, solamente estoy tratando de probar un punto, vamos, no tienes que perder nada. Y entonces Mel le dice como, ok, si realmente pues quieres que las dos tengamos algo, pero lo dice en el ámbito como sexual, más en el cuerpo, que en sentimientos le dice como, ok, juguemos tu juego. Pero en ese momento Mel es muy clara y le está tratando de decir que solamente sería sexo y ya no más. Pero en ese momento hay un accidente y vemos que Mel va directo a ver qué está pasando, a ver quién que puede ayudar. Y le hacen muy mal los primeros auxilios a la persona que tuvo el accidente de carro, de auto.
y Mel simplemente trata de ayudar y todo, entonces llama a una ambulancia, llegan súper rápido y cuando llega la ambulancia Mel dice como, Lynn, le temes a la sangre, y Lynn toda no. Entonces Lynn simplemente pues se sube a la ambulancia porque Mel le dice que pues que ella va con ella, entonces van hasta el hospital y Mel se disculpa, le dice pues lo siento pues por esto que acaba de pasar, espero compensarlo la próxima vez. Y Lynn le dice como toda linda, ¿no? Esta es la mejor cita que he tenido, o sea, oh, que es una tierna. Entonces vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes capítulos, espero que les esté gustando esta historia. No olviden comentar, darle like y compartir y suscribirse.